Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta parte de fitogeografía. Allá vamos. Bueno, ¿qué pasa? La fitogeografía, sí, es la rama de la biología, sí, que se encarga de, justamente, de la distribución geográfica de los seres vivos. ¿Sí? Cómo se van distribuyendo geográficamente los seres vivos que conocemos. Entonces, ¿sí? Para esto, ¿sí? Se va a estudiar, ¿sí? Las relaciones, perdón, eso es la biogeografía. La fitogeografía es lo mismo, pero aplicado a las plantas. Entonces, ¿qué estudia la fitogeografía? Estudia la relación de las plantas con el ambiente en el que viven. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de la distribución de las plantas de hoy en día? ¿Cuáles son las relaciones entre esas plantas, ¿sí? De hoy en día? ¿Cuáles son las modificaciones que ocurren en la distribución a lo largo de la historia de esas plantas? Algunas de esas cosas vamos a ir tocando a lo largo de esta parte del teórico. Entonces, el área biogeográfica de una especie es la superficie que ocupa esa entidad biológica determinada, que puede ser una familia, un género, una especie o variedades de esa especie. Y esas áreas biogeográficas se pueden clasificar según su extensión en el espacio, ¿sí? Pueden ser cosmopolitas si ocupan, si esa especie se distribuye o familia o género o variedad por todo el mundo, continentales si se distribuye en algún tipo de continente específico, regionales en alguna región de ese continente, o locales, en el caso de los endemismos. Que son especies endémicas son aquellas que ocupan un área única en el globo. Solamente están en ese lugar del mundo y nunca, no en otros. Según también podemos definir el área biogeográfica según la situación geográfica, ¿sí? ¿Dónde se sitúan? ¿Sí? En el globo también. Puede ser polar, que está en los polos, tropical, y dentro de lo tropical puede ser pantropical, paleotropical o neotropical, ¿sí? O puede ser austral, al sur de los trópicos, ¿sí? También podemos definir ese área biogeográfica según la continuidad de la distribución de ese grupo. Puede ser una distribución continua o una distribución discontinua o disyunta. También podemos definir el área biogeográfica de acuerdo a la evolución de esas especies. Pueden ser actuales o paleo áreas, ¿sí? Áreas actuales o paleoáreas. ¿Sí? También pueden ser áreas biogeográficas relictuales o reducidas, áreas progresivas o regresivas, áreas reales o áreas potenciales, de acuerdo al enfoque también que le demos al estudio biogeográfico. También para hablar de fitogeografía o de biogeografía tenemos que entender el concepto de centro de origen. ¿Sí? El centro de origen de una entidad biológica es el lugar de la Tierra donde se originó esa misma entidad. ¿Sí? Entonces, no podemos confundir el centro de origen, que es el lugar de la Tierra donde se originó esa entidad biológica, con el centro de dispersión. A veces el centro de dispersión y el centro de origen coinciden, pero a veces no. Entonces, las especies no se originan de otras, perdón, las especies se originan de otras especies. ¿Sí? Los mecanismos de especiación son diversos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos mecanismos que operan para que una especie se origine? Y la recombinación génica, ¿sí? El crossing over, ¿sí? La hibridación, la poliploidía y las mutaciones hereditarias. Entonces, justamente, el centro de dispersión de una especie es otra especie, ¿sí? Es otra especie que va por diferentes motivos, puede ir, ¿sí? Dar otra especie. También hay, digamos, mecanismos de especiación que son extra, que van por fuera de la misma especie, que son cosas que tienen que ver con barreras geográficas, por ejemplo. La aparición de la cordillera de los Andes, por ejemplo, hizo la diferenciación entre el pehuen y la Araucaria angustifolia. ¿Sí? Tenemos la Araucaria angustifolia, que es el pino Paraná en Misiones, y tenemos justamente el pehuen en el sur.
se sabe ya por estudios que eran la misma especie, pero luego de la aparición de la cordillera de los Andes se generó, ¿sí?, eso, que es una barrera geográfica, que propició que se diferencien en especies, porque ya no se pueden fecundar, no hay interfecundación, porque ya hay mutaciones hereditarias que ya se heredaron, hubo recombinación génica, hibridación, poliploidía, todo lo que esto apareció, y dio a que es más rápido, porque hubo una barrera geográfica, ¿sí?, que dio a la aparición de una especie nueva. Para que una especie sobreviva, debe hallar un ambiente favorable. Ese aislamiento puede ser. ¿Cómo puede obtener una especie un aislamiento y ser aislada del resto de la especie? Y además que sea un ambiente favorable para que esa especie sobreviva y pueda lograr conseguir una especie nueva, pueda evolucionar en una especie nueva, en una especie diferente, ¿sí? Y, bueno, ser una especie diferente, valga la redundancia. Entonces, puede ser, como yo dije recién, un aislamiento geográfico, la aparición de la cordillera de los Andes hace miles de millones de años. Con el tiempo fue creciendo y fue diferenciando una población de un lado y otra de otro, y bueno, se generó esto, que es dos especies. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Si no hay un aislamiento de esa especie para dejar individuos aislados unos de otros, si esto no va a suceder, la nueva entidad, la que supuestamente sería una especie nueva, ¿sí?, la que supuestamente sería una especie nueva, ¿sí?, se vuelve a cruzar con la misma especie y diluye, ¿sí?, en una población con formas intermedias. Nada más. Nada más va a pasar eso, ¿sí? Va a haber una población con formas intermedias, porque se siguen entrecruzando, entonces, sí, no hay lo que va a dar formación a una especie, que es justamente eh, que no haya fertilidad entre sus miembros, ¿sí?, de población, de la especie. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la distribución de los organismos? En este caso, las plantas, ¿sí? Entonces, una vez organizada una especie, esta tiende a ampliar su área, ¿sí?, y hay dos procesos que se deben cumplir para que la especie amplíe su área. Primero, migración, ¿sí?, y después, exesis. La migración es el traslado de los individuos o sus descendientes a cierta distancia de su lugar de origen, ¿sí? O sea, se van a dispersar. Y después tiene que ocurrir la exesis, que es el establecimiento en una nueva localidad. Entonces, primero hay que migrar y después de la migración hay que establecerse en una nueva localidad. ¿Y cómo se amplía esta nueva localidad? ¿De qué manera? Y hay diferentes factores que van a estar, ¿sí?, influyendo en la ampliación de un área, ¿sí?, donde se estableció esos nuevos individuos, ¿sí? Porque por algún motivo se separaron, quedaron aislados y bueno, ya ocurrió la migración, ocurrió la exesis y ahora, bueno, tienen que ver qué factores van a operar para ampliar, ¿sí?, esa área que ya fue, ¿sí?, tomada. Y bueno, hay factores extrínsecos, ¿sí?, que no tienen que ver con esa especie de información, que pueden ser geográficos, ¿sí?, que tienen que ver con formación de cordilleras o de formación de nuevos ríos o de mares, que tiene que ver con la tectónica de placas, básicamente. Edáficos, que tienen que ver con cambios en la estructura del suelo. Climáticos, ¿sí?, que tienen que ver con cambios en el clima. Bióticos, ¿sí?, que tienen que ver justamente con cambios de la biología, de los seres vivos que están por ahí, o humanos. Hay también cosas que podemos hacer nosotros para que una especie amplíe, ¿sí?, su área, como cultivar la mansalva de forma individual. Y después hay rasgos o factores intrínsecos que tienen que ver con esa especie que se está diferenciando, con su propia biología, con su propia forma de vida, o con su genoma, o con lo que querramos, ¿sí? La morfología puede variar, el número de diásporas y poder germinativo de esas diásporas, la multiplicación vegetativa, la antigüedad de la especie, la plasticidad genética y la tolerancia a ese ambiente nuevo, la ecología, ¿sí?, lo ecológico, que tiene que ver con las diferentes cosas que van a hacer esa especie para la supervivencia, y la composición química del cormo de esa especie, ¿sí?
todo eso va a ayudar a expandir, ¿sí?, de alguna manera el área que fue adoptada como nueva, como propia. Una vez que ya vimos algunos conceptos básicos, muy básicos de lo que es la fitogeografía, imagínense que la fitogeografía en mi facultad es una materia entera de un año, ¿sí? O sea, es bastante larguita y bastante se habla. Yo les resumí en un par de minutos, pero bueno, por lo menos para que tengan algunas ciertas nociones para lo que tiene que ver una tecnicatura y una materia cuatrimestral. Pero bueno, ahora para entender, ¿sí?, cómo es la distribución fitogeográfica, vamos a tener un enfoque, ¿sí? Y el enfoque que le vamos a dar acá en la cátedra es el enfoque de los tipos biológicos. Y que según los tipos biológicos vamos a definir, ¿sí?, luego ambientes, y esos ambientes van a estar definidos de acuerdo al suelo y a las plantas que están por encima. Entonces, esos ambientes fitogeográficos van a estar definidos según los tipos biológicos. Ese es el enfoque que le vamos a dar nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es un tipo biológico? Es un tipo de clasificación de similitudes morfológicas, ¿sí?, externas o internas, ¿sí?, y funcionales también, que permite definir distintas formas de vida o tipos biológicos y efectuar una descripción gráfica o conceptual de la fisonomía de la vegetación, ¿sí?, la forma que tiene la vegetación. Entonces, a efectos de la determinación de los tipos biológicos se deben considerar solo los individuos maduros de una especie, o sea, los adultos maduros. Se debe tener presente que una misma especie puede presentar distintos tipos biológicos si las condiciones ambientales difieren marcadamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos fisonomía? La fisonomía la podemos definir como el espacio, el aspecto exterior de una comunidad vegetal, ¿sí?, que está determinada por el tipo biológico de la especie dominante, sin que sea imprescindible el conocimiento de la identidad taxonómica de la especie, ¿sí? O sea, yo miro un paisaje donde hay plantas, ¿sí?, observo, ¿sí?, cómo es la forma, el aspecto exterior de la comunidad dominante, por más que yo no sea cuál especie se esté tratando, yo voy al Chaco, observo, miro y veo que abundan plantas que yo ya sé que son quebrachos y son algarrobos, pero tienen una fisonomía característica. Yo miro un algarrobal, me doy cuenta al toque. Miro un lugar donde hay quebrachos y me doy cuenta al toque que estamos en presencia del espinal, porque fisonómicamente los reconozco a distancia, ¿sí?, que tiene que ver con el entrenamiento, con cuando uno va viajando, mirar y observar, y esto de observar y determinar la fisonomía y saber que son especies diferentes se logra solo de ir al campo, se logra solo de ir y observar, y es lo que haríamos en un viaje de campaña, ¿sí? Ir a observar, aprender a mirar la naturaleza, aprender a sacar conclusiones, observando, y detenerse a observar es uno de los actos por ahí más difíciles, y más difíciles hoy en día donde todo es rápido, donde todo es para ayer, donde no hay tiempo. Entonces digo, no, bueno, ya está, rápido, ya, ¿qué hago? Y miro el Google Earth, listo, lo pongo así como viene. ¿Y qué sé si es verdad? Bueno, no sé, ni sé, no me importa. Con tal de hacer el trabajo y sacármelo de encima, ya está. Entonces no nos detenemos a observar, ¿sí? Y no hablo solamente de la fisonomía, hablo en todos los aspectos de la vida. Sí, a veces pasa hasta con el microscopio los otros días. Si no nos detenemos a hacer una observación detallada y detenimiento y nos ponemos a dibujar y a escribir y a sacar todos los datos. ¿Por qué no? Porque lo tengo que hacer rápido, porque tengo que terminar. Entonces, si tenemos 5 horas de teléfono, bueno, no me importa. Entonces, siempre hay que ir tratando de hacer una observación para determinar ciertas cosas. Entonces, vamos a basarnos en los tipos biológicos de Ranquier, ¿sí? Ranquier, ¿sí?, parte de la premisa de que las plantas presentan características que les permiten sobrellevar el periodo crítico del año, que pueden ser la sequía, la estacional o el frío invernal. Entonces, ¿en qué se va a basar? Se basa entonces en la posición de las yemas o órganos de renuevo de cada especie. Entonces, que es de donde nacen las nuevas hojas y tallos durante el periodo favorable de crecimiento, ¿sí?, en la época crítica del año, ¿sí?
Entonces vamos a estar observando en cada especie que veamos, para decir qué tipo biológico es, vamos a observar justamente dónde se ubican esas yemas de renuevo o órganos de renuevo de esa especie en particular. Y de acuerdo a eso lo vamos a clasificar. Entonces, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, vamos a clasificar en fanerófitos, que se clasifican con pH, a plantas con yemas de renuevo a más de 30 centímetros del suelo. ¿Sí? Se distinguen las siguientes categorías. Esto justamente no es tema, sino es yemas. Yemas de renuevo. ¿Sí? Yemas de renuevo a más de 30 centímetros del suelo van a ser fanerófitos. Y se distinguen distintos tipos de fanerófitos. Los fanerófitos son árboles o arbustos. ¿Sí? Nanofanerófitos, chiquitos, ¿sí? Con pHN, ¿sí? Sus tallos se ramifican desde la base, arbustos, ¿sí? Microfanerófitos, árboles de menos de 6 metros de altura. Mesofanerófitos, árboles de entre 8 y 30 metros de altura. Megafanerófitos, ¿sí? Árboles de más de 30 metros de altura. Fanerófitos suculentos, árboles o arbustos carnosos. ¿Sí? Otro tipo biológico son los epífitos. Son aquellas plantas que tienen las yemas de renuevo a cierta altura sobre el suelo debido a que viven sobre otras plantas. Por ejemplo, numerosas orquídeas, bromelias, lorantáceas, parásitas, entre otros. ¿Sí? También tenemos los caméfitos, que son plantas, ¿sí?, con la parte inferior leñosa y persistente, cuyas yemas de renuevo se elevan a menos de 30 centímetros del suelo. Por ejemplo, arbustos enanos en cojín, como los que están en la Patagonia, y sufrútices, plantas con yemas a poca altura, de las que nacen ramas de duración anual que llevan hojas y flores. ¿Sí? Otro tipo biológico son los hemicriptófitos, ¿sí? Plantas cuyas yemas de renuevo, ¿sí?, a ras del suelo, que quedan protegidas por la hojarasca, otros restos vegetales, plantas de hojas arrocetadas y pastos perennes. ¿Sí? Después tenemos los geófitos, plantas con órganos perennes subterráneos, portadores, ¿sí?, de las yemas de renuevo, que quedan así protegidas en bulbos, rizomas, tubérculos y raíces gemíferas. Después tenemos los helófitos, plantas con yemas de renuevo bajo un suelo inundado, son plantas palustres, ¿sí? Los hidrófitos, plantas con yemas de renuevo en el agua, son plantas acuáticas. Y los terófitos, son plantas anuales, generalmente con ciclo vegetativo breve, ¿sí? Efemerófitas, ¿sí?, porque son efímeras, carecen de yemas de renuevo y mueren después de fructificar. Las únicas yemas de renuevo son los embriones de la semilla, ¿sí? Esos son los terófitos. La mayoría de los yuyos, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Y bueno, un fanerófito, y porque tiene a más de 30 centímetros de altura, sus yemas de renuevo. Un caméfito, a menos de 30. ¿Sí? Un hemicriptófito, tiene la yema de renuevo entre el suelo y la hojarasca. Un geófito, las yemas de renuevo están debajo. Un terófito, ¿sí?, tiene directamente, ¿sí?, que algunas yemas están abajo, la mayoría, todas, ¿sí? Después tenemos los hidrófitos, que son las plantas, directamente es acuático, ¿sí? Y el terófito era que tenía directamente, moría toda la planta y la única yema de renuevo era la semilla, perdón. ¿Sí? Ese era el terófito. ¿Sí? Y acá tenemos esos tipos biológicos representados. Y bueno, el epífito va a estar sobre el fanerófito, ¿sí?, creciendo. Y así. Y los fanerófitos, de acuerdo que tenemos diferentes tipos de fanerófitos de acuerdo al tamaño que tiene ese fanerófito, ¿sí?, y dónde van a estar ubicados allí. ¿Hasta acá me hago entender, gente? ¿Algún temita que deba resaltar? No, sí, se entiende. Se entiende. Bueno, continuamos entonces. Entonces, de acuerdo a la predominancia, ¿sí?, de un tipo biológico por sobre otro, vamos a definir tipos de vegetación. Cuando tenemos predominio de árboles, por ejemplo, o sea, mega, meso y macrofanerófitos, vamos a hablar de una selva, de un bosque o de un parque. ¿Sí? Una selva va a estar dominada por árboles y además va a tener lianas.
un bosque va a estar dominado por árboles, pero no va a poseer lianas. O sea, la diferencia entre bosque y selva es que hay presencia de lianas, ¿sí? De plantas tipo epífitas o trepadoras, que en el bosque suelen no haber, ¿sí? O no hay directamente. O sea, para definir un tipo de vegetación boscoso es porque no hay lianas. Si no es una selva, porque sí hay presencia de lianas. Y el parque, sí, solamente vamos a encontrar árboles y generalmente no hay mega fanerófilos, ahí de los otros. Cuando hay predominio de arbustos, ¿qué tipo de vegetación vamos a tener presente? Y el matorral, estepas arbustivas o brezales. Y acá, para ver si es matorral, estepa arbustiva o brezales, tiene que ver qué cantidad de arbustos hay y la cantidad de cobertura vegetal versus terreno desnudo, ¿sí? Suelo sin cubrir. Generalmente en bosques y selvas y parques no hay terreno sin cobertura vegetal. Siempre está todo cubierto de árboles, o en este caso, arbustos, ¿no? Cuando hay predominio de hierbas, ¿qué tipo de vegetación tenemos? Y vamos a tener una pradera, una sabana, estepas herbáceas, desiertos, tundras, juncales, camalotales, embalsados, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuáles son las regiones fitogeográficas más grandes y las que son las más grandes, las que están en todo el globo? Y tenemos la región, ¿sí? Holártica, que es el norte europeo y el norte americano, ¿sí? Después tenemos la región paleotropical, ¿sí? Que fíjense que la región paleotropical tiene que ver porque antiguamente esto fue el trópico, ¿sí? La parte de África y la parte de Islandia, pero no todo Islandia, ¿sí? Región neotropical vamos a hacer nosotros, ¿sí? Sudamérica y América Central. Fíjense que tenemos la región capense en África, ¿sí? Que se diferencia porque justamente ahí hay un clima diferente al resto del mundo. ¿Sí? Y la región australiana, que también se diferencia por varias cosas. Y después tenemos la región antártica, ¿sí? Estas son justamente 1, 2, 3, 4, 5, las 6 regiones más grandes y las más abarcativas del mundo. Y luego, dentro de estas regiones grandes, fitogeográficas, tenemos más chicas, obviamente, con más especificidades, ¿sí? ¿Cuáles son las de Argentina? ¿Sí? Según Cabrera, ¿sí? Había una compañera acá que va a hacer este trabajo para la clase, ¿sí? Esta es la fitogeografía de Cabrera, ¿sí? Ahora hay una más nueva que tiene algunas variaciones con respecto a esto, ¿sí? Entonces, dentro de Argentina tenemos representados 2 dominios, porque dentro de las regiones que le mostré recién, que son las más grandes del planeta, hay dominios. Dentro de la región, ¿sí? Neotropical, que es la nuestra, hay dominio amazónico, dominio dino-patagónico, y así. Bueno, nosotros tenemos 2 dominios representados en América, en Argentina. El dominio amazónico, que involucra las provincias de las Yungas, provincias paranaense, ¿sí? Después tenemos también, ¿qué pasa? Los dominios chaqueño, el dominio subantártico también. Tenemos estos 4 dominios: dominio amazónico, dominio chaqueño, dominio subantártico y dominio andino-patagónico, ¿sí? Y la parte, ¿sí? De abajo, que es absolutamente la región antártica, ¿sí? Entonces, ¿qué? El dominio amazónico tenemos 2 representantes solamente: la provincia de Yungas y la provincia paranaense. El dominio chaqueño tenemos, ¿sí? Todas esas representantes que están ahí: provincia chaqueña, provincia del Espinal, provincia de la Prepuna, provincia de Monte y provincia pampeana, ¿sí? Después tenemos el dominio andino-patagónico, tenemos esas 3 provincias: provincia altoandina, puneña y patagónica. Y después tenemos el dominio subantártico, con provincia subantártica e insular, y justamente el Antártico con la provincia antártica, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo esto que ustedes ven acá, este mapa, este lo hizo Cabrera, ¿sí? Que fue un botánico de mi facultad, y que fue el padre de la botánica en mi facultad. A su vez, a Cabrera le enseñó Parodi, y a Parodi le enseñó, ¿sí? Lucien Haumann. No sé si se acuerdan que yo lo dije eso al principio de la cursada, la historia de la botánica en Argentina. Y bueno, tienen un botánico belga, le enseñó a otro botánico y así
hubo la rama de la botánica en Argentina. Bueno, Cabrera fue uno de esos botánicos, y uno de los botánicos más importantes a nivel mundial, porque hizo la fitogeografía de Argentina e hizo la fitogeografía también de Sudamérica. ¿Sí? ¿Y cómo la hizo? Observando, a caballo y caminando. ¿Sí? A caballo y caminando, él recorrió todo el país, fue mirando y observando y observó los cambios fisonómicos que ocurrían. O casualidad que esos cambios fisonómicos que él observó coinciden con cambios, sí, ambientales, como cambios en el suelo, cambios en el índice de humedad, o sea, las lluvias, cambios geográficos, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes geografías que se van a ir, ¿sí? dando. Bueno, todo eso él lo observó, fíjense, a caballo y a pie. Caminaba y miraba y observaba y dibujaba y hacía y miraba y sacaba conclusiones de los tipos biológicos y todo lo que les mostré, les hablé recién. Bueno, y hasta acá llegamos con la parte de fitogeografía. Después, ¿sí? Yo en las pestañas de nuestra comisión tenemos el Cabrera, que yo lo subí, ¿sí? Para aquellas personas que lo quieran leer, ¿sí? Al Cabrera. Ahí tienen esto que yo les hablé, lo último, ¿sí? Las definiciones de los tipos biológicos y, bueno, cuáles son los representantes más importantes de cada región fitogeográfica, van a estar ahí, ¿sí? Estaría bueno que a la presentación, ¿sí? Del parcial le puedan poner algún enfoque fitogeográfico también, que hablen un poquito de la fitogeografía de la planta que eligen, ¿sí? Como para agregarle también un plus, ¿sí? Y en el teórico que viene voy a dar lo último, ¿sí? De botánica aplicada, y estaría bueno que también si les pueden dar algún enfoquecito de botánica aplicada que se van a dar cuenta, ¿sí? Nada, medio tarde para preguntar si alguien está sin grupo, ya sería bueno que estén los grupos formados, pero bueno, si no queda otra, hagan los grupos ahora, pero no se tarden, así los trabajos quedan lindos. Bueno, gente, ¿alguna pregunta, alguna consulta?